paralela a la oficial de Naciones Unidas. Esa conferencia fue la culminación de una serie de actividades y reuniones internacionales que se realizaron anteriormente. De los trabajos recopilados, algunos y otros, se publicaron en un libro que se llama Mujer y Lucha Social. Este es un libro que publicó en 1979 el Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, y en donde se encuentra recopilada la parte de Luz Méndez de la Vega, que es la mujer en la literatura y en los libros de texto. Estudió profundamente cómo los libros de texto y muchos literatos y pensadores como Schopenhauer, Lord Byron y muchos guatemaltecos inclusive, delineaban antinaturalmente la forma de ser de hombre y de la mujer. Pero cuando más llenas de entusiasmo estaban realizando charlas en pro de la mujer, el 4 de febrero de 1976 ocurrió el terremoto, que fue una gran catástrofe nacional. La casa de luz de la zona 10 no tuvo daños y todos en su familia estaban bien. Desde los primeros días, ella se presentó a la rectoría de la Universidad de San Carlos, donde se organizaron grupos de profesores y estudiantes para ayudar a los damnificados. Luz dirigió uno de estos grupos que salió, aún entre los incesantes temblores de tierra y derrumbes en las carreteras, hacia los pueblos del altiplano que aún no habían recibido ayuda. El recuerdo del estrago del terremoto quedó impreso en ella tanto que 2 poemas suyos lo vuelven símbolo de las reconstrucciones amorosas tras los terremotos afectivos, como el titulado Post-terremoto y el alusivo Renacer. Como el árbol se renueva en primavera, como el río y el lago llenan su cauce en invierno, como el año y el siglo crecen en el tiempo, como todo lo fértil renace de lo muerto. Así, tú y yo cantemos nuestra resurrección desde la sombra. Ese mismo año, la Asociación de Periodistas de Guatemala le otorgó el premio José Milla y Vidaurre, que volvió a recibir en 1977. En 1978, la APG le concedió el primer premio Bernal Díaz del Castillo, rama Crónica. La Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala publicó en su colección Cuadernos de Letras su ensayo Características del estilo de Galdós y su influjo en la novela guatemalteca. En 1970, a raíz de la polémica periodística en que se discutía que los estudios universitarios anulaban la capacidad artística, Luz la refutó. Además, realizó la antología Flor de Varia Poesía, con poemas de catedráticos de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos. Esta antología fue entregada a la facultad, donde fue editada hasta 1978. El poeta y periodista José Luis Cifuentes, al leer en esta antología los poemas de Luz, expresó: Pero no es esta la primera vez que veo a Luz Méndez de la Vega a través de sus versos. Ya hace mucho tiempo que le conocí una maravillosa página escrita por ella sobre ella y el mar, tan bella que pensé que iba a encontrarla en Flor de Varia Poesía. Nada se pierde, me dijo alguna vez Carlos Wilde Ospina. Siempre quedará un sedimento a través del olvido, y he aquí que aquella página escrita, con la más pura emoción por Luz Méndez de la Vega, vibra todavía en mi recuerdo. Frente a estos y otros estímulos con que fue recibida su poesía y, sobre todo, presionada por el licenciado Mario Alberto Carrera, se decidió a publicar en 1979 su primer poemario con el título de Eva sin Dios. En 1980, en la revista Universidad de San Carlos y en Separata, se publicó el discurso de la lección inaugural de la Facultad de Humanidades sobre el tema Lenguaje, Religión y Literatura como deformadores de la mujer y la cultura. En 1980 fue impreso en los talleres del diario La Hora su segundo poemario titulado Tríptico, que contiene 3 poemarios. En uno de ellos figura el poema Suma. Suma, amo en ti
a todos los amantes que pasaron, rostros en la sombra del negado sueño a los recuerdos, viento fugaz y sin huellas sobre mi territorio intacto. En ti amo también a los que conmigo ardieron y se quemaron sobre mi piel hasta volverse ceniza, polvo de recuerdo desmenuzado. Y amo en ti a los que odié y he odiado, a los que de mí hicieron lacería triturando mis sueños y mi carne hasta dejarla rota, esclava sumisa de las lágrimas. Por eso en ti amo a todos los amantes, al amor claro y al amor oscuro, amor total, ancho, largo y hondo como la muerte. En 1981, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala le otorgó la condecoración Dolores Bedoya de Molina, Estrella de Plata, de gran significación. Ese mismo año, la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, le otorgó la medalla Cruz al Mérito Artístico, máximo galardón para los artistas. En 1984, publica una selección de poemas de mujeres titulada Poetisas Desmitificadoras Guatemaltecas. Estas voces rompen con la tradicional poesía femenina. El profesor Ramiro Lagos de la Universidad de North Carolina, Greensboro, seleccionó parte de esta antología para la sección de Guatemala en su obra Mujeres Poetas de Hispanoamérica. En ella se refiere a Luz Méndez de la Vega como alta bandera del feminismo liberado y liberador de su país, enfrentada al feminismo tradicional. En 1982, la revista de la Universidad de San Carlos de Guatemala y en Separata publica su investigación literaria La mujer en las obras de José Milla. En esta obra, entre otros aspectos, hace ver los tradicionales rasgos machistas de época con que Milla plasma a sus personajes femeninos. El licenciado Mario Alberto Carrera, de las universidades Rafael Andívar y San Carlos de Guatemala, el 17 de septiembre de 1982, ingresó como miembro de número de la Academia Guatemalteca de la Lengua. En su discurso presentó un amplio trabajo crítico y analítico titulado La poesía existencialista y feminista de Luz Méndez de la Vega. En 1983, su poemario De las palabras y la sombra obtuvo el primer premio en el certamen permanente centroamericano 15 de septiembre de Bellas Artes de Guatemala. Luz Méndez de la Vega es una escritora cuya poesía tiene significación filosófica. Y la poesía de Luz es la única que yo conozco en Guatemala que está inmersa en el devenir filosófico del siglo XX. Específicamente, su poesía está inmersa en lo que se ha llamado el existencialismo, que es una filosofía que surgió en Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Esa filosofía, en el caso de Luz, se encuentra con una angustia existencial, la angustia de haber perdido a Dios. Y claro, eso lo hace a uno pensar en el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, quien gritó, Dios ha muerto. Pero por supuesto que decir Dios ha muerto no es una simple negación de su existencia. No es el final de un argumento, sino que es un grito de la vida que no puede aceptar los simples dictados de la razón. Cada poema de este libro, De las palabras y la sombra, de Luz Méndez de la Vega, está destinado a mantenerse vivo mientras el hombre siga siendo hombre, mientras el misterio y la necesidad de su descubrimiento opriman la savia y la razón humanas. Este libro es un testimonio pleno y hermoso del tratamiento de temas que, con toda la equivocación del caso, se han creído solo aptos para varones. Pero es, ante todo, una prueba irrefutable de que Luz Méndez de la Vega
posee y administra con sabiduría el don de la auténtica poesía. En cuanto a su prosa feminista, se vio aumentada por un nuevo ensayo, Influjo de la Revolución Francesa en el pensamiento femenino, publicado en la revista de la Universidad de San Carlos y en Separata en 1983. Escribió una serie de versos que, sin dejar de ser poéticos, son, en un estilo más directo, feministas. Estos versos fueron publicados en 1985 con el título de Las voces silenciadas, poemas feministas. La edición estuvo a cargo del grupo independiente de escritores RIN 78, al cual ella pertenecía. En Las voces silenciadas incluye poemas metafóricos y simbólicos. Esta obra, Las voces silenciadas, ha sido traducida a otros idiomas. La otra es la doctora Preble Niemi, de la Universidad de Tennessee en Chattanooga, que ella tradujo al inglés tanto Las voces silenciadas, que son los poemas feministas, y tradujo también Eva sin Dios. Como miembro del grupo literario y editorial RIN 78, le fue encomendado realizar una antología de versos de los poetas de ese grupo. La antología se tituló La poesía del grupo RIN 78, que, además de los poemas, incluye notas biográficas y comentarios sobre el estilo de los escritores incluidos. Desde hacía varios años, el licenciado David Vela, director de la Academia Guatemalteca de la Lengua, le había propuesto a Luz su ingreso a la misma. Solo hasta inicios de 1989 pudo preparar su discurso titulado Los manuscritos de la poesía amorosa inédita en el Archivo General de Centroamérica, que presentó el 10 de febrero de 1989. Así, ingresó como miembro de número de la Academia Guatemalteca de la Lengua y miembro correspondiente de la Real Academia Española. Con gran sorpresa para los académicos, su primera actuación internacional fue ese mismo año para el 9º Congreso de Academias de la Lengua celebrado en Costa Rica. Presentó una ponencia feminista sobre el sexismo en el diccionario de la Real Academia, la cual fue muy discutida y rebatida acaloradamente por varios académicos molestos a causa de dichos señalamientos. En diferentes países, las feministas también habían criticado, por machistas, a sus respectivos idiomas. Sin embargo, Luz fue, entre todos los académicos de la lengua, quien por primera vez se atrevía, en el seno mismo de la academia, a alzar su voz. En los primeros meses de 1990, Luz viajó a España y se enteró de los comentarios que había publicado don Manuel Alvar, director de la Real Academia Española, en un artículo del diario ABC de Madrid el 5 de noviembre de 1989. El escándalo en torno a la ponencia de Luz había trascendido a la prensa internacional. Molesta por la forma confusa con que había informado don Manuel Alvar, Luz explicó a un columnista del ABC que ella no había propuesto el absurdo de cambiar todo el diccionario. Además, quiso extender su lucha feminista hasta sensibilizar a los legisladores y jueces sobre las circunstancias especiales de la mujer. Para ello, en 1991, publicó su libro de monólogos teatrales, Tres rostros de mujer en soledad. 2 de los 3 monólogos fueron estrenados en noviembre de ese mismo año por la Academia de Arte Dramático de la Universidad Popular en la Sala Manuel Galich. Sin duda, de los 3 monólogos, el que más ha interesado es Una mariposa en la ventana. Ha sido representado en varias oportunidades por distintos grupos. Una mariposa en la ventana fue protagonizada por Elizabeth Muñoz, y varios actores de la UP representaron el papel de los fantasmas de sus alucinaciones. Recientemente, Producciones Candilejas, con la dirección de Guillermo Ramírez Valenzuela, presentó Una mariposa en la ventana en el Teatro Gadem en una espectacular versión actualizada. En esta puesta en escena se prescinde de los personajes fantasmas y se aprecia la versatilidad de la gran actriz Lucy Guerra.
En 1992, la Oficina Nacional de la Mujer del Ministerio de Trabajo le otorgó a Luz la medalla de esa institución por su labor feminista de tantos años y sus obras literarias en pro de la mujer. Esta distinción la recibió junto a Rosalina Tuyuk, presidenta de la Asociación de Viudas del Conflicto Armado CONAVIGUA. En los años 90, creo que es importante remarcar dos aspectos. Uno, que fue la discusión frontal que se dio con relación al aborto con ocasión de la discusión de una ley de población y desarrollo, que fue vetada, pero que permitió hacer esta discusión y donde don Luz Méndez de la Vega fue un aporte importantísimo. Y el otro, en 1995, cuando un grupo de mujeres decide presentar un recurso de inconstitucionalidad de los artículos 232 al 235 del Código Penal, ya que estos artículos eran abiertamente discriminatorios contra las mujeres, penaba el adulterio y el concubinato a las mujeres y no hacía a los hombres. Me parece entonces que estos dos hechos y otros hacen de la figura de doña Luz Méndez de la Vega una figura comprometida con el pensamiento y el accionar feministas. 2 años después, en 1994, Luz fue la primera mujer que recibe el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias, que hasta entonces parecía exclusividad masculina. Este le fue entregado en el Gran Teatro del Complejo Cultural Miguel Ángel Asturias y vino a romper la sucesión de escritores varones al ser después también otorgado a Margarita Carrera y Ana María Rodas e Isabel de Los Ángeles Ruano. Ese mismo año, la editorial Artemis y Edinter publicó en la serie popular inicial de su colección Ayer y Hoy una selección de poemas de Luz titulada Antología Poética. Precisamente el hecho de figurar en una serie como esa contribuyó a difundir su poesía, sobre todo en el medio estudiantil. Por su parte, el Ministerio de Cultura, en sus cassettes de la serie El Autor, La Voz Viva, grabó una selección de versos de sus distintos poemarios leídos por ella. En 1996, la Municipalidad de Guatemala declaró y condecoró a Luz como vecina distinguida de la ciudad. El 20 de mayo de 1997, por su trabajo periodístico de crítica política y feminista, la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Guatemala le otorgó, junto a la destacada y valiente periodista Carmen Escribano de León, la medalla de la Orden Vicenta La Parra de la Cerda. La cercanía del final del milenio, sin duda, fue un acontecimiento de mucha reflexión para todos los artistas e intelectuales. Luz no escapó a sentirse presionada por ese suceso, de manera que se empeñó en terminar un poemario en el que podía tratar poéticamente y con gran libertad los temas del amor sexual y algunos filosóficos. Estos temas los puso en personajes del mundo griego de acuerdo a sus propias vidas y pensamientos, aunque en un estilo de poesía como en el que ellos hubieran escrito si lo hicieran en la actualidad. En su libro Helénicas, en donde cultiva en la vena de las metamorfosis de Ovidio y en la vena de Robert Graves en Dioses y Héroes de la Antigua Grecia, cultiva una serie de géneros de la poesía antigua. Encuentra el epigrama en el cual ella es verdaderamente magistral. Pero hay un poema en el que yo creo que ella se pinta con toda su dignidad de mujer, sin estridencias antimasculinas. Y dice así: soy Aspasia, bueno, es la última estrofa, las últimas estrofas: soy Aspasia la inaccesible, en su sagrado rito de vestal guardiana de un Eros esquivo que convierte el deseo en creador de sueños. Soy la designada, conocedora del misterio que guarda un fuego frío en la carne incombustible, en donde se incuba el canto dulce y las palabras mágicas, como aquellas secretas nunca más repetidas con que embrujé a Pericles. Me parece que este poema resume la feminidad, la dignidad femenina de una poetisa que indaga precisamente en el ser femenino y lo reivindica frente a la sociedad patriarcal, pero sin estridencias, con mucha dignidad y con mucha compostura.
la compostura que le da una ética y una estética a las cuales me parece siempre les ha sido fiel. En 1999 se cerraba el milenio y habían sido editados los impactantes 4 tomos de la memoria histórica Remy sobre los 36 años de guerra interna. Luz había publicado en algunos de esos años poemas redactados espontáneamente frente al dolor por las muertes de amigos o sobre el ambiente de sangre de esos días. Entonces, ella seleccionó varios de estos poemas que estaban inéditos y otros entre los aparecidos en diarios y revistas y configuró su poemario Toque de Queda, Poesía bajo el terror. Este poemario contiene poemas escritos entre 1969 y 1999. Voy a poner 2 ejemplos. Uno está en este libro que se llama Toque de Queda, en el que al final de un poema dedicado a Irma Flaquer, la periodista asesinada en los años 70, Luz dice: qué distintas las dos, tú y tu inclaudicable vocación de martirio, yo y mi iracunda inermidad frente al pávido rebaño que se esconde ante el rugido, garras y el acecho de las fieras. Esta modestia para expresar su inermidad frente a la combatividad de la compañera asesinada me parece a mí ejemplar, sobre todo en estos tiempos en que después de la guerra pues todo el mundo se ha inventado, o medio mundo se ha inventado un pasado revolucionario. La Feria del Libro que se celebra en esta ciudad capital le está dedicada por el alcalde de la ciudad y el Consejo Cultural de la Municipalidad como 31ª Feria Municipal del Libro Luz Méndez de la Vega, la cual se inauguró el 5 de noviembre del año 2001 en el Palacio Nacional de la Cultura. Luz, en el discurso inaugural, se refirió a la relación entre escritores, editoriales y problemas de la edición y difusión de las obras de autores nacionales frente a la poca edición y publicidad de las mismas. Consciente de lo que significaba el paso al nuevo milenio y de la necesidad de actualizar su antología Poetisas Desmitificadoras Guatemaltecas, se dio a la tarea de ponerlo al día. Trabajo que triplicó su volumen por el gran número de poetisas surgidas en esos años, con lo cual resultaba una nueva obra que tituló Mujer, Desnudez y Palabras. La Universidad Rafael Andívar, a través del programa Patrimonio, Cultura e Identidad Centroamericana, en el año 2002, publicó la importante obra de investigación histórico-literaria que Luz tenía inédita, La amada y perseguida Sor Juana de Maldonado y Paz. En esta obra rescata el único texto colonial de teatro popular religioso comprobable textualmente como de esta primera poetisa y dramaturga centroamericana del siglo XVII, cuya fama dio a conocer en Europa el famoso cronista Tomás Gage. Otra de las investigaciones hechas por Luz es El amor en la poesía colonial inédita guatemalteca, publicada por la Universidad Rafael Andívar en el año 2002. Esta obra, además del estudio de unos olvidados y casi borrados manuscritos de la época colonial pertenecientes al Archivo General de Centroamérica, tiene el valor de ofrecer una antología de esas raras muestras de poesía popular amorosa colonial. Excepto el Yo pienso en ti, de Pepe Batres Montúfar, que ya es independentista, no hay ninguna otra muestra de poesía amorosa colonial centroamericana. El 20 de noviembre del año 2003, el Ministerio de Cultura y Deportes le otorgó la Orden Ixmucané. Esta orden fue instituida para honrar el trabajo permanente de mujeres en el arte y la cultura. Significa un alto honor para mí por recibirla como primeras guatemaltecas con la destacada arqueóloga y antropóloga doctora Vilma Fialco, de tan extensa labor dentro de la arqueología guatemalteca y dentro de la docencia de esta misma materia. Una de las voces nuevas que ampliamente ha estudiado y analizado su poesía es Johanna Godoy. Durante mis años de estudiante me sentí impactada por la obra poética de Luz Méndez de la Vega, especialmente por su libro Las voces silenciadas. Por eso decidí realizar mi tesis de grado en letras sobre este libro.
La tesis se llamó El feminismo en las voces silenciadas de Luz Méndez de la Vega. Esto ocurrió en 1998. En 1999, en colaboración con la Dirección de Arte y Cultura y la Editorial Cultura, me invitaron a hacer un nuevo ensayo crítico sobre la obra de Luz Méndez de la Vega. Este ensayo crítico se llama Un rojo Dios Eros y trata sobre la evolución poética de Luz Méndez de la Vega a través de varios libros publicados. Luz Méndez de la Vega fue profesora titular e investigadora durante muchos años en el Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos. Durante estos años publicó varios ensayos, entre ellos una comparación entre El señor presidente, la obra de Miguel Ángel Asturias, y Tirano Banderas de Ramón María del Valle Inclán. En este ensayo, ella demostró los rasgos originales de la obra de Miguel Ángel Asturias, en contra de la opinión de muchos críticos que decían que Miguel Ángel Asturias había imitado la obra de Valle Inclán. En los últimos años, Luz Méndez de la Vega se ha dedicado también a la docencia en lo particular y ha tenido varios grupos de alumnas. Se cierra esta visión de la vida y obra de Luz Méndez de la Vega con las palabras e imágenes del embajador de Chile, Dr. Molina Valdivieso, al entregarle el 12 de julio del año 2004 la Medalla de Honor Presidencial del Centenario del Nacimiento de Pablo Neruda, otorgada por el presidente de Chile, Dr. Ricardo Lagos, a 100 escritores de renombre en sus respectivos países alrededor del mundo. Grandes figuras de la literatura universal actuales constituyeron un jurado para premiar a figuras relevantes como un homenaje en el tiempo y en el espacio al poeta. Quisiera contarles más o menos quiénes fueron los premiados por esa medalla de honor. No puedo leerlos a todos, pero son figuras que ustedes van a conocer. Ernesto Sábato, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Mario Benedetti. Y ese jurado decidió premiar también entre esas estrellas de la literatura, de las artes, de la cultura, a ella, a Luz Méndez. Eros, y quedaste únicamente tú, implacable amor, cuando Dios se desmoronó en mis manos, carcomido de silencio e inalcanzable altura. Tú y tu dulzor terrible, solos y únicos, a la hora pavorosa de la cuenta estricta, cuando todo se nos vuelve mínimo y sin peso, infinitamente oscuro. Tú, Dios total, poderoso y absoluto, en el sitio preciso de la nada, sobre el desolado territorio del alma, entre cadáveres de arcángeles tristes, soñadores de intacto fulgor de estrella. Tú, íngrimamente, en el enorme vacío sin palabras, y aunque solo seas relámpago efímero, salto voraz sobre otro cuerpo que hacemos transitoriamente nuestros, urgidos de anular el límite de nuestra piel y naufragar en otra como en un mar de oscuros éxtasis. Tú y tu fugaz olvido sobre la compartida almohada, entre la tibia intimidad de las sábanas, bajo la noche espesa de preguntas. Tú, rojo Dios, que haces arder carne, uñas, cabellos, dientes y hasta el duro glacial del corazón cansado de triturar alas rotas
y el esqueleto amargo de los sueños.